CNN Radio. En Rosario, 89.5. Ustedes saben que el Foro Regional Rosario viene desde hace ya bastante tiempo haciendo una serie de charlas vinculadas fundamentalmente con la inseguridad, con la justicia, con la institucionalidad, y son muy buenas, muy buenas. Me he enganchado en varias de ellas, con buenos interlocutores, con buenos participantes que después al final en las preguntas son muy, muy interesantes, muy jugosas. Bueno, este martes 14 de septiembre, a las 18:30, por streaming, como hace el Foro Regional Rosario, va a dar una charla Germán de los Santos, que ya lo saben, aquí hemos hablado muchas veces con él y lo deben leer en todos los medios en los que escribe. Es uno de los mejores periodistas de investigación que tenemos. Y va a hablar sobre inseguridad, violencia y mafias, en un momento en el que esto está bien caliente. No para que nos spoilee la charla que va a dar hoy en el Foro Regional Rosario, pero sí para conversar un poquito con él de grandes pinceladas de este tema. Lo hemos llamado, ya lo tenemos en línea. Germán, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Marcelo, un gusto. Igualmente. Bueno, hoy a las 18:30 con la gente del Foro Regional Rosario. Prepárate porque después en las preguntas te tiran con todo, ¿eh? Sí, sí, me imagino. Pero no, uno ya está más o menos blindado para eso. Me imagino. Bueno, Germán, a grandes rasgos, sí, saliendo de la situación, de alguna situación puntual, y si uno toma un poquito de distancia y un poquito de perspectiva, ¿qué es lo que pasa en Rosario? ¿Cuál es la estructura? ¿Por qué se dan las cosas que se dan, que parecen ser en algún aspecto comunes a muchos lugares, pero en otros aspectos absolutamente excepcionales y únicos? Si vos tuvieras que dar una explicación, ¿qué dirías? Mira, entre esas cosas excepcionales que vos mencionás, un rasgo diferente de la trama criminal de cualquier ciudad es la cantidad de homicidios que hay, que no estoy diciendo nada nuevo, digamos, porque desde el año 2013 hasta ahora esa tasa de homicidios no ha crecido, sino que se ha mantenido en un nivel medio alto estable. Pero empiezan a aparecer, a la par de ese problema ya endémico que es la violencia más extrema, que es la muerte, otros problemas de ese negocio criminal que está sustentado fundamentalmente en la violencia. Que eso es un rasgo diferente al de otras ciudades. O regiones. Por ejemplo, en el conurbano bonaerense, sí. ¿Hay narcotráfico como en Rosario? Sí. ¿Hay problemas de violencia tan como en Rosario? No. Hay sectores de ese conurbano donde la policía es corrupta totalmente. Acá en Santa Fe también. El problema es que todo ese negocio criminal en Rosario está desordenado. No hay un liderazgo que genere tranquilidad en todo ese entorno. En la provincia de Buenos Aires está mucho más ordenado, mucho más incluso estructurado en base a los intereses políticos, económicos y policiales también, que eso es muy importante. Pero en Rosario esto también está atravesado por una policía no solo corrupta, sino ineficiente. O sea, que no puede controlar ni siquiera su propio negocio mafioso. Sí, la cantidad de policías que hay con causas judiciales y detenidos y que han incluso sido condenados en Rosario es enorme. Pero te da la pauta también, digamos, que toda esa connivencia policial
es para beneficio personal y que además está repartido en varias bandas criminales. Claro. Uno, por un lado, que en el juicio que se hizo en 2018 determinó que la mitad de los integrantes de los monos pertenecían a la policía. Germán, ese sería uno de los rasgos distintivos por los cuales Rosario se destaca, es decir, que la participación de la policía corrupta es más exagerada que en otras jurisdicciones. ¿Podría ser ese un aspecto? Sí, pero y que además la policía no logra controlar la calle. La otra policía, o la misma policía, claro. en todo caso. No, digamos, esa policía que, por ejemplo, comparándolo con ese conurbano bonaerense, sí la controla. Claro, vos decís, che, vamos a ser socios, pero no hagamos lío, una cosa así. Claro, porque eso en cualquier lugar es contraproducente para el propio negocio criminal. Y claro, sí. Que haya 138 muertos en Rosario en el año, eso te da, digamos, alerta a todo el mundo de que todos estemos hablando del problema de la violencia en Rosario, de que se quieren enviar más efectivos de seguridad o que se reclaman, pero el tema está en la agenda. Digo, es contraproducente para ese mismo negocio. O sea, en el conurbano bonaerense la policía puede participar de las mafias y del narcotráfico, pero de alguna manera es la que podría poner orden si eso se desbanda y le tendrán temor o le tendrán respeto, lo que sea. Entonces hay un cierto pacto. Acá en Santa Fe las bandas no le tienen el más mínimo respeto a la policía de la cual son socios, por otra parte. Ese sería un poco el punto. Pero claro, exactamente. En la causa de ese asesinato que se produce en el casino de Rosario en enero del año pasado, sí, se ve claramente que ese asesinato de ese hombre que estaba fumando en el balcón del casino después termina en la causa del juego clandestino. Sí. Porque los fiscales empiezan a investigar y terminan digamos, poniendo el foco en el juego clandestino. Pero ahí como que se ve muy claramente esa incluso la pérdida de ese poder de la policía. Peiti, el capitalista del juego clandestino, cuando lo aprietan los monos, no duda en acordar con los monos. Y los monos le piden muchísimo dinero más que la propia policía, a la que Peiti también le paga. Pero la policía es un actor secundario comparado con los monos. Sí. Y digo, eso te da la pauta del poder y de la gravitación que han tenido en este último tiempo o en estos últimos años esas bandas criminales, que la policía es un actor secundario, por ejemplo. Sí, no solo diría yo, me animo a ir un poquito más allá y corregime en todo caso, no solo la policía, ningún régimen de la institucionalidad puede acomodar a estas bandas hoy, porque yo estoy viendo, bueno, la policía no, bien, entendido, vamos a la cárcel, el sistema penitenciario tampoco, desde la cárcel hoy los jefes están manejando como si fuera una oficina a todas sus bandas. La justicia, bueno, aparentemente tampoco. La FIP, la UIF, a través de buscar, tampoco. Es decir, ninguna parte del Estado le pone un límite. No encuentran un límite ya no solo en la policía, en ninguna de todas las partes del Estado que tocan con esto, le pone un límite, no encuentran un solo freno, Germán. Sí, lo que vos apuntás también de la cárcel, mira, porque hay cosas que en la dinámica también de la información y todo por ahí a mí me parece que quedan como difuminadas, podríamos decir. Hace una semana y media en la cárcel de Piñero hubo una protesta de guardiacárceles que reclamaban mejores salarios, mejores condiciones laborales. Hasta ahí parece todo relativamente normal. El problema es que, ¿quién era el que representaba a los guardiacárceles? Bueno, un abogado que se llama Maceo, que es el abogado del principal narco de la cárcel de Piñero, digamos, que estaba antes en Piñero, ahora está en Marcos Paz, que es Esteban Alvarado. Entonces vos decís, pero... ¿El mismo abogado? Claro, el mismo abogado.
Y ¿por qué reclamaron los guardiacárceles o hicieron visible ese malestar? Porque en esa semana le habían sacado 42 teléfonos en el pabellón donde están los miembros medios, los cuadros medios de la banda de los monos, que tenían en un ducto de la calefacción del penal 42 teléfonos escondidos. Entonces ahí por eso es difícil, claro. La trama viene tan oscura, digo. ¿Cómo buscar una solución cuando tenés todo bastante podrido? Sí, claro, te entiendo. Es impresionante lo que nos acabas de contar. Y digo, la cárcel hoy es un actor central en esto, porque todos los crímenes o la mayoría de los crímenes que uno ve que suceden en la calle, se ordenan desde la cárcel, porque los principales líderes de las bandas criminales no están como hace 5 o 6 años que estaban todos en libertad. Hoy están todos presos. En eso la justicia ha cumplido o ha hecho su trabajo, digamos, con investigaciones judiciales. El problema es que desde la cárcel se convierte en oficinas del crimen organizado. Sí, donde además no corren riesgo de muerte o es mucho más baja que si estuvieran en la calle, ¿no? No, tenés la protección del propio Estado. Claro, sí. Ahora, parece mentira lo que estás contando, porque vos decís, bueno, ya están presos, no hay ninguna manera de que desde ahí puedan hacer nada. Y es todo lo contrario, Ahora, ¿qué está faltando? Entiendo lo de que está todo podrido y que no sabe por dónde empezar, pero está faltando decisión política. ¿Cómo es la estructura? Supongamos, vamos a dar el ejemplo de Guille Cantero, está preso. Le encontraron un teléfono. Bien, se lo sacaron. A los 4 días tenía otro teléfono y probablemente tenía más escondido que no se lo encontraron, no sé. El tipo desde ahí ordena a sus seguidores que hagan tal o cual cosa. La hacen. Ahora, necesitas más gente, porque por más que ordene, los tipos hagan lo que tiren, los tiros, balacera, esa plata, la protección, la policía, es difícil de coordinar todo eso. ¿Cómo es la estructura? ¿Cómo son los mandos? Yo leía un artículo tuyo de La Nación hace unos días, donde vos decís, ya contratan, no hace falta que tengan las bandas los pibes, están tan mal y están tan necesitados y tienen tantas carencias, que cualquiera que pasa por ahí, estoy exagerando tal vez, cualquiera que pasa por ahí le dicen, tenés que ir a tirar unos tiros, va, tira y se terminó. No está en la banda, pero eso es lo que no termino de entender bien. ¿Cómo es la estructura de funcionamiento, lo que sería el organigrama, ¿no? Bueno, porque ahí es muy buena la pregunta, porque cuando hablamos de los monos como una superbanda que controla todo, o sea, parece que sucede eso, pero en realidad también la propia organización ha ido cambiando a lo largo del tiempo y eso tiene que ver con que todos están presos. La mayoría están presos, sobre todo de los varones de la familia. Las mujeres están con detención domiciliaria, porque tienen, digamos, familiares y menores a cargo. Pero desde la cárcel ya no podés organizar como estando en libertad, por ejemplo, el negocio de la droga, porque es mucho más complicado. Claro. Entonces se tercerizan también estas funciones. Por ejemplo, Guille Cantero también ha incursionado, y esto, digamos, estos emprendimientos surgen porque no lo cortás también. Entonces, por ejemplo, el tema de las balaceras y las extorsiones. Como es exitoso para ese mundo criminal, porque vos le pagás a un chico 5.000 pesos, se sube una moto con una pistola 9 milímetros, lo único que tiene que hacer es frenar frente a una casa que le dicen que muchas veces se equivocan, porque no hay tareas de inteligencia en ese mundo criminal muy sofisticadas, y disparan contra el frente de la casa, dejan un cartel que dice plata o plomo, o una concesionaria de autos, o un negocio no muy grande, digamos, porque tampoco esto sucede con empresarios importantes, sino que se mueven
en ese mundo, podríamos decir, periférico. Sí. Y eso es una fuente de recaudación, digamos, continua, porque no lo cortaste. La policía, el Estado, las fuerzas de seguridad, no empezaron tirándole a los jueces, que eso es el juicio que se está llevando adelante ahora en Rosario, y terminó con una especie de manotazo para dispararle a cualquiera al que le pueden sacar un poco de dinero. Pero para eso se necesita... No entra monos solamente, sino, Marcelo, sino sí. que cualquiera que esté en esa geografía oscura también como que haciendo o buscando la chapa de esa violencia extrema que tienen los monos, hace lo mismo. Y se vuelve un problema que hoy es uno de los principales problemas que sufre Rosario, que son los 480 ataques a balazos en los primeros 6 meses del año. Sí, impresionante. Germán, ahora... es porque el Estado lo mira y no es efectivo a la hora de cortar estos emprendimientos criminales que no son muy sofisticados y que generan muchísimo daño, sobre todo en el tejido social. Sí, yo veo... Esa de La Nación, que termino con esto. Sí, no, dale. Que te decía en el barrio La Tablada, me contaban la semana pasada, el miércoles de la semana pasada, me lo contaban varios vecinos, que hay grupos de WhatsApp, por ejemplo, que se hace como una especie de bolsa de trabajo para, entre comillas, cazar a alguien. Cazar es ir a dispararle. Sí. Se plantea se empieza a distribuir por esos grupos de WhatsApp, por ejemplo, que hay que dispararle a tal. Y salen a la noche a buscarlo. Y por eso me contaban, que a mí me sorprendió mucho también, cuando uno va conociendo esas cuestiones, por eso se filman muchos ataques. Porque es el reaseguro para ir a cobrar. ¿Cuánto sale un trabajito de eso? Por ejemplo, al mecánico y testigo que fueron a matar el lunes de la semana pasada, que lo mataron, sí, Carlos Argüelles, cobraron 180.000 pesos. Y era un blanco, digamos, muy importante. Importante y difícil. Y difícil de alguna manera, que después termina siendo sencillo, porque después, sí, vos ves la historia, van a un taller mecánico, preguntan el precio, sí, el tipo vuelve y el digo difícil porque habían fallado otras veces, no por otra cosa. Terminó siendo fácil. Y el que lo mata, que se llama Lautaro Arenas, un chico de 19 años, nunca fue a la escuela. Es analfabeto. Y un hombre que se dedica a investigar esto desde el plano más académico y de la psicología me decía, pero claro, porque los narcos reclutan a estos chicos porque no tienen ninguna evaluación del riesgo que asumen. Claro. Ir a matar a alguien. No, pierden esa dimensión. Sí. Y ese chico de 19 años que nunca fue a la escuela, ahora está en la cárcel. Y se va a pudrir en la cárcel. Sí. Ahora, el Estado, vuelvo a esto, porque lo tengo, ¿viste? El Estado, este Estado tan presente, según tan fofo, no está haciendo nada bien, ¿no? La policía, lo que hablamos. La justicia está trabajando mejor por esto que decíamos, de que los mete presos finalmente a los... Ahora, el servicio penitenciario es un desastre. Después tampoco hay buen seguimiento de los circuitos financieros que mueve esta gente, porque a vos o a mí dejamos de pagar un anticipo de impuesto a las ganancias, se nos vienen encima como si fuéramos criminales, y todos estos chorros de plata fenomenalmente grandes del juego clandestino, de la droga, de todo, que entra y sale de la economía real, no, por lo visto no es detectado, porque no sabemos que ninguno haya ido, un pez gordo haya ido preso por esto, por haber canalizado plata
Bueno, ahora con lo de Peiti, por ahí hay algunos suelto, pero no es el fondo del tema, ¿no? Así que yo creo que ahí también hay problemas dentro de la gestión del Estado y dentro de la política, como hablamos tantas veces, Germán, ¿o no? Sí, yo creo que eso también, digamos, la mirada en cuanto al movimiento de dinero, que también hay ahí algo distinto a entender ese mundo de la droga que uno, digamos, tiene la dimensión de que es gigantesco, que se mueve. Acá en Rosario también está muy atomizado todo eso, y eso también, digamos, se mueve por toda esa franja de la economía que es casi la mitad del movimiento económico, que es el negro. Es toda una economía informal, precaria, que es también casi imposible para el Estado para verlo, porque tenés la mitad de la economía funcionando bajo esa franja oscura. Por ejemplo, en el caso que yo te decía de los sicarios de ahí de la Tablada, la chica que era la que los reclutó a estos pibes para ir a matar al mecánico, ¿a qué se dedica? Y todos cobraban un plan social. Sí. Y además manejaban comedores comunitarios. O sea, que recibían dinero del Estado. Sí. Y que a su vez, y esos comedores comunitarios no eran una pantalla, sino que funcionaban. O sea, daban comida y alimentos a la gente de ahí del barrio, lo cual es muchísimo peor todavía, porque vos tenés el Estado tercerizando de alguna forma la asistencia en sectores muy problemáticos, en gente que está ligada a estas organizaciones criminales, que es muy difícil después de cortar esos lazos. El Estado, porque no ve nada, no observa nada, y no tiene esa capacidad de discernimiento, sino de girar plata. Claro, pero porque no están metidos en el tema, porque vos recién decías que investigando un poco para tus notas te contaban de estas bolsas de trabajo. Mi mirada, Marcelo, es que no les interesa, no les interesa discernir si es un tipo que trabaja para el bien o para el mal. Sí, no les interesa. Llegamos a esa conclusión, que es muy, muy triste, ¿no? El resultado de las elecciones también. Yo mirando, digamos, y ves toda ese mapa, por ejemplo, de heridos de fuego, de personas heridas y de homicidios, y en toda esa franja gana el peronismo por una ventaja importante también. Sí, digamos, no hay un voto bronca o de rechazo a esa situación de violencia en esos sectores, sino todo lo contrario. Sí, todo lo contrario, es verdad. Germán, por último te hago una pregunta puntual. ¿Qué se sabe de la balacera al Sindicato de Empleados de Comercio? Que no se habló mucho más de eso. No, muy poco se sabe, y eso es también llamativo. Uh-huh. Se sabe muy poco y fue muy extraña. Muy raro, muy rara, una semana antes de las elecciones, una persona que no parecía tampoco muy profesional. No, muy improvisado. Tarda muchísimo tiempo, da la sensación hasta que desea que las cámaras de seguridad lo registren por la parsimonia que tiene para disparar, cargar el arma otra vez, después frena en la esquina. La verdad es que no hay muchos datos sobre eso, sobre quién es esa persona que disparó o a quién respondía, y a mí me llamó la atención porque ese lugar, digamos, el Sindicato de Empleados de Comercio, que está al mando de Battistelli, el hijo de Battistelli, Luciano Battistelli, es uno de los asesores de Perotti, más cercanos a Perotti. Sí. Pero el gobierno trató, me parece, también de despegarse
ese ataque, de no generar mucha preocupación en la previa a las elecciones, pero es muy, muy llamativo, por lo menos. Sí, señor. Germán, no te sacamos más tiempo, te vamos a escuchar esta tarde-noche a las 18:30 en el ciclo de conferencia que organiza el Foro Regional Rosario. Germán va a estar disertando por streaming, tienen tiempo para anotarse todavía, se meten en la web del Foro Regional Rosario y ahí van a tener todas las indicaciones. Como siempre, muy amable con nosotros, te mando un gran abrazo, Germán. Un abrazo, Marcelo, hasta luego. Adiós, hasta luego. Germán de los Santos es periodista, de los mejores periodistas de investigación que tenemos. Y repito, recomiendo la charla que va a dar hoy a las 18:30 con el Foro Regional Rosario, por streaming. O sea que 18:30 ya pueden estar volviendo a su casa o estar en su casa. Y si les interesa el tema, les va a resultar muy atractivo, seguramente.